Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse y a darle like al video si les gusta el contenido. Hoy vamos a discutir sobre la película Zootopia 2, que se estrena en 2025. La ciudad de Zootopia bullía con una energía renovada, un tapiz de progreso constante que a veces amenazaba con desgarrarse por sus propios hilos. Judy Hopps, ahora una veterana respetada en el departamento de policía, había ascendido a un puesto donde las tareas administrativas amenazaban con ahogar su espíritu indomable de coneja de campo. Seguía siendo la fuerza impulsora, la que veía la injusticia donde otros veían papeleo, pero la rutina de la gran metrópoli comenzaba a pesarle en los hombros. Nick Wilde, por su parte, había encontrado su nicho perfecto como consultor de relaciones públicas para el alcalde Bogo, un rol que le permitía usar su astucia y encanto sin necesidad de arriesgar el pellejo. Aunque disfrutaba de la comodidad y el respeto que le brindaba su posición, a veces extrañaba la adrenalina de las calles y la camaradería de la persecución. Su sonrisa sarcástica se había vuelto un poco más calculada. El catalizador para el regreso a la acción fue una serie de robos extrañamente coordinados. No se trataba de pequeños hurtos. Los objetivos eran componentes tecnológicos de alta sensibilidad, piezas clave para la recién inaugurada red de energía sostenible de Zootopia, la misma que prometía un futuro libre de controversias energéticas. Las víctimas, curiosamente, eran todas empresas fundadas por mamíferos extintos o aquellas con una historia de financiar movimientos conservadores dentro de la ciudad. Judy sintió el hormigueo familiar. Esto no era obra de simples ladrones. Había una inteligencia y un mensaje subyacente que el alto mando parecía empeñado en ignorar, atribuyéndolo a grupos anarquistas de poca monta. Ella convenció a Nick de investigar por su cuenta, apelando a su sentido de la justicia y, admitámoslo, a la promesa de una aventura que rompiera la monotonía. La investigación los llevó a las profundidades olvidadas de Tundra Town, donde el frío y la burocracia se fusionaban en un laberinto helado. Descubrieron que los robos estaban orquestados por una figura enigmática conocida solo como el arquitecto, un ex ingeniero de infraestructuras despedido años atrás, amargado por lo que él percibía como el favoritismo hacia las especies más modernas en la asignación de contratos. Su plan no era solo sabotear la energía, buscaba exponer la fragilidad de la armonía de Zootopia, demostrando que su dependencia tecnológica era su mayor debilidad. Mientras Judy utilizaba sus habilidades de interrogatorio, una mezcla de cortesía implacable y agudeza perspicaz que había pulido en sus años de patrullaje, Nick se infiltró en los círculos de la alta sociedad que financiaban al arquitecto. Usando su habilidad para leer intenciones y su talento natural para la improvisación, desenmascaró a varios financieros que veían en el caos una oportunidad para comprar activos a precio de saldo. El clímax se desarrolló durante la inauguración del nuevo centro de control de energía. El arquitecto había planeado una sobrecarga que no solo apagaría la red, sino que causaría un apagón masivo, provocando pánico y desconfianza entre las diferentes zonas. Judy y Nick tuvieron que trabajar como en sus mejores días. Judy despejando el camino físico, utilizando su agilidad para esquivar trampas diseñadas para paralizar a mamíferos más grandes, y Nick usando su ingenio para manipular los sistemas de seguridad y distraer a los secuaces principales. En un enfrentamiento final en la sala de servidores, rodeados por el zumbido amenazante de la energía inestable, Judy se enfrentó directamente al arquitecto, un tejón de aspecto cansado. Ella no recurrió a la fuerza bruta, sino a la lógica que siempre fue su arma más fuerte, recordándole que su resentimiento lo había convertido en el mismo tipo de tirano que él juraba combatir, usando la infraestructura para imponer su visión. Nick, mientras tanto, desactivó la secuencia final, no con un truco elegante, sino con una desconexión manual precisa que requirió una concentración inusual para el zorro juguetón.
Al final, Zootopia se salvó, no por una nueva ley o una nueva tecnología, sino por la persistencia de una pequeña coneja que se negaba a ver los límites y el cinismo controlado de un zorro que aún guardaba un núcleo de idealismo. La ciudad siguió adelante, tal vez un poco más consciente de que la paz no era un estado natural, sino un esfuerzo diario que requería vigilancia constante, incluso desde los escritorios de la comisaría y las oficinas de relaciones públicas. Judy y Nick volvieron a sus roles, sabiendo que, a pesar de las promociones y las comodidades, siempre estarían listos para saltar al ruedo cuando la verdadera naturaleza de la ciudad requiriera su toque único. La rutina en la comisaría había erosionado sutilmente la intensidad de Judy. Observar las interminables solicitudes de permisos y los informes de tráfico, aunque necesarios para el funcionamiento de la maquinaria urbana, le recordaba constantemente la brecha entre su vocación y su realidad actual. A veces, al mirar por la ventana hacia los rascacielos brillantes, sentía una nostalgia punzante por el olor a asfalto caliente y la emoción de una sirena aullando. Había triunfado en el sistema, sí, pero el sistema era vasto y, a menudo, insípido. Nick, instalado en su oficina climatizada, se había convertido en un maestro del arte de la persuasión corporativa. Había aplicado la misma lógica depredadora que usaba para engañar a granjeros a vender sus zanahorias, ahora para negociar contratos multimillonarios. Su vestimenta era impecable, pero la mirada debajo de las gafas de sol diseñadas a medida a menudo revelaba un aburrimiento profundo. Cuando Judy le presentó el primer informe sobre los robos, él casi lo descartó como una conspiración tonta de los descontentos del pasado. Pero fue el detalle de que los bienes robados eran vitales para el proyecto Conexión Verde, un proyecto impulsado con fervor por la nueva administración, lo que despertó algo en él. Ese tipo de blanco, el que golpea la infraestructura de la confianza, era algo que él entendía. La incursión inicial en Tundra Town fue un choque para ambos. Para Judy, era volver a sentir la presión de ser la pequeña en un entorno hostil, aunque ahora tenía la autoridad oficial para respaldarla. Las ventiscas artificiales dentro de las tiendas subterráneas parecían burlarse de su calidez interior. Nick, en cambio, se movía con una familiaridad fría, recordando viejas rutas de contrabando y contactos que nunca desaparecían del todo, solo se escondían bajo capas de hielo y resentimiento. Fue allí donde encontraron la primera pista tangible, un plano técnico con anotaciones matemáticas complejas, demasiado elaboradas para un simple vándalo. El arquitecto, como descubrieron, no era solo un ingeniero despedido, era un teórico de la complejidad, alguien obsesionado con la idea de que Zootopia era una estructura demasiado frágil, construida sobre supuestos de coexistencia que no eran orgánicos. Su frustración se centraba en cómo los mamíferos pequeños, como Judy, habían sido elevados a símbolos de progreso, mientras que especies con un historial más robusto en la ingeniería y la construcción eran marginadas. Judy tuvo que enfrentarse a su propia imagen pública durante la investigación. Algunos medios, influenciados por las narrativas que el arquitecto sembraba, comenzaron a retratarla no como una heroína, sino como un ejemplo de la tiranía de la mediocridad ascendente. Esto la golpeó duramente. Ella había luchado tan duro para ser vista más allá de su especie. Nick, con su cinismo protector, la alejó de los micrófonos, recordándole que el ruido de fondo nunca era tan importante como la verdad palpable. Él le recordó con un guiño que para desmantelar una mentira, a veces había que dejar que la gente escuchara el eco de su propio prejuicio. La tensión creció cuando el arquitecto envió una amenaza directa a Bogo, no en forma de nota, sino manipulando los semáforos del centro de la ciudad para crear un embotellamiento de proporciones apocalípticas, demostrando su control sobre la arteria vital de Zootopia. Fue un recordatorio brutal de que la inteligencia enfocada en la destrucción puede superar rápidamente la burocracia. En el enfrentamiento final, el sudor frío que sentía Judy contrastaba con la gélida eficiencia del tejón.
Cuando ella intentó razonar con él sobre la importancia de la cooperación que ella misma había personificado en el pasado, el arquitecto se rió, una risa áspera que resonó en la sala de servidores. Tú, Hobbes, eres la prueba de que el sistema premia la ilusión. Yo, en cambio, ofrezco la verdad. La infraestructura es poder, y si no controlas la clave maestra, eres solo un adorno agradable. Nick, al desactivar la secuencia, no solo estaba cortando cables, estaba cortando la narrativa de superioridad tecnológica del arquitecto. Lo hizo con una calma casi zen, sus movimientos rápidos y precisos, una coreografía improvisada que había aprendido observando a los electricistas callejeros de su juventud. Cuando todo terminó y el silencio se instaló, roto solo por el pitido de los sistemas volviendo a la normalidad, Judy miró a Nick. Había algo más que camaradería en sus ojos. Había un reconocimiento compartido de que, a pesar de los ascensos y los títulos, seguían siendo fundamentalmente, los inadaptados que se necesitaban mutuamente para mantener el equilibrio. Habían vuelto a ser el dúo dinámico, no por deber, sino porque era en el caos calculado donde sus talentos brillaban con mayor autenticidad. El regreso a la normalidad tras el incidente fue un ejercicio de equilibrio delicado. Judy, aunque satisfecha por haber evitado el colapso de la ciudad, sentía que su ascenso administrativo se había congelado en el tiempo. El reconocimiento público era efímero. La verdadera satisfacción residía en la adrenalina bien empleada, no en las firmas de aprobación. A menudo se encontraba revisando los archivos del caso del arquitecto, no por sospecha, sino por una curiosidad intelectual malsana sobre la mente que pudo idear un ataque tan complejo y motivado por el rencor intelectual. Su sueño de una zootopia perfecta se había encontrado con la realidad de que la perfección es una ilusión que requiere mantenimiento constante, a menudo violento. Nick, por su parte, experimentó una extraña forma de epifanía. El enfrentamiento con el arquitecto le recordó por qué su astucia era valiosa más allá de conseguir un buen trato inmobiliario. El papel de consultor, aunque lucrativo y seguro, comenzaba a sentirse como una jaula dorada. Mientras presentaba un informe al alcalde Bogo sobre la necesidad de invertir más en seguridad cibernética, un tema que antes le hubiera parecido tedioso, se encontró gesticulando con una pasión que no había sentido desde que vendía bolígrafos falsificados. La adrenalina había regresado, pero esta vez estaba teñida de responsabilidad. Notó que su encanto, antes usado para evadir problemas, ahora lo utilizaba para obtener información sensible sin levantar sospechas, demostrando que su transición de estafador a figura pública era, en sí misma, el truco más grande de su carrera. La relación entre ambos se había profundizado por el riesgo compartido. En las noches tranquilas, después de las largas sesiones de papeleo que seguían al apagón simulado, se reunían en el pequeño apartamento de Judy. Allí, lejos de los reflectores y las jerarquías, podían ser simplemente la coneja impetuosa y el zorro escéptico. Había momentos de silencio cargado donde la tensión no era de antagonismo, sino de la comprensión mutua de que habían olfateado un peligro mayor y habían triunfado precisamente porque sus métodos no encajaban en el molde oficial. Judy admiraba la capacidad de Nick para moverse entre sombras y luces, y él respetaba la tenacidad inquebrantable de ella, esa fe obstinada en la decencia que a él mismo le costaba mantener a flote. El epílogo no fue una celebración, sino una reafirmación silenciosa de sus roles. Judy aceptó un puesto de enlace no oficial con el equipo de seguridad de infraestructuras, un título que le permitía una excusa para investigar a fondo los sistemas, y Nick se ofreció voluntariamente como asesor de riesgos sistémicos para el ayuntamiento. Ambos habían negociado sus posiciones para asegurarse de que sus talentos fueran utilizados donde más importaban, incluso si eso significaba seguir lidiando con la burocracia. Sabían que Zootopia siempre tendría grietas por donde se colarían las ambiciones oscuras, y ellos, la oficialidad más improbable, estaban destinados a ser los parches constantes de una ciudad en perpetua construcción.
El verdadero negocio de Zootopia no era la coexistencia, sino la gestión continua del caos latente. La paz, sin embargo, nunca fue un estado duradero en Zootopia, y el siguiente desafío no vino de un sabotaje externo, sino de una fractura interna, sutil al principio, pero que amenazaba con reabrir viejas heridas entre las facciones de la ciudad. Meses después del incidente del arquitecto, una nueva ola de tensión se apoderó de la distribución de recursos hídricos, provenientes de las regiones montañosas y nevadas. Las reservas principales, que alimentaban tanto a Tundra Town como a Sahara Square, comenzaron a disminuir a un ritmo alarmante, y las acusaciones no tardaron en volar, apuntando inmediatamente a los mamíferos grandes, que consumían más, y a la supuesta negligencia de las especies pequeñas en la gestión de su consumo. Judy, cuyo instinto la obligaba a ver la humanidad, o la animalidad, detrás de cada estadística, sintió que esta crisis no era climática, sino política. Había algo orquestado en la escasez, un patrón que recordaba a las manipulaciones sistémicas que habían estudiado con el arquitecto. Ella se sumergió en los mapas de distribución, sus ojos de coneja escudriñando los diagramas de tuberías y bombas, buscando la fisura artificial. La documentación oficial era impenetrable, diseñada para abrumar a cualquier inspector sin un doctorado en hidráulica y décadas de experiencia. Nick, ahora más hábil que nunca en navegar el pantano de la política municipal, percibió el miedo real en las calles. La sed generaba comportamientos primitivos y en los mercados nocturnos de Savannah Central vio a depredadores y presas discutiendo con una ferocidad que no se veía desde antes del caso Bellwether. Utilizando sus contactos en el sector privado, empresarios de la construcción y compañías de logística que se beneficiaban del caos, Nick descubrió que se estaban negociando contratos de agua privados a precios exorbitantes. Esto sugería que alguien estaba manipulando deliberadamente el suministro para crear un mercado negro lucrativo. Su investigación los llevó a la periferia industrial, una zona limítrofe entre Rainforest District y Sahara Square, dominada por gigantescas estaciones de bombeo automatizadas. Aquí, el aire era denso y húmedo, un ambiente que ponía a prueba la paciencia de Nick y exigía una concentración extrema de Judy. Se dieron cuenta de que los ladrones no estaban robando agua, sino desviándola mediante una serie de válvulas secundarias camufladas, instaladas durante la expansión de la red de energía sostenible del año anterior. El arquitecto había plantado semillas de caos. Ahora, otros estaban cosechando el beneficio. La verdad se reveló aún más compleja. Los responsables eran un consorcio de ingenieros y especuladores, algunos de ellos excolegas del arquitecto, pero con una motivación puramente económica. Su líder, una mofeta astuta llamada Silas, no buscaba desmantelar Zootopia, sino privatizar su necesidad más básica. El plan era simple: crear la escasez, hacer que la ciudad dependiera de sus soluciones privadas y cobrar un precio exorbitante por la supervivencia. El enfrentamiento final tuvo lugar en la cámara de control principal de la represa, un espacio cavernoso donde el ruido del agua represada era ensordecedor. Judy tuvo que usar su tamaño a su favor, deslizándose por conductos de mantenimiento estrechos para llegar a la sala de monitoreo principal, mientras Nick se enfrentaba a Silas y sus guardias, utilizando su carisma para dividir al grupo, ofreciendo tratos irrisorios y promesas falsas de indulgencia. Cuando Judy finalmente activó el sistema de liberación de emergencia, devolviendo el flujo normal a la ciudad, Silas intentó escapar por una pasarela superior. Fue un momento de pura coreografía policial. Nick, en un salto impulsado por la desesperación y la pura malicia juguetona, interceptó a Silas, no con un golpe, sino lanzando una bolsa de pintura reflectante directamente sobre la mofeta, cegándolo momentáneamente y permitiendo que Judy, con un aterrizaje perfectamente calculado, lo inmovilizara. Al salir de la represa, el sol se estaba poniendo sobre Zootopia, y el rumor de que el agua fluía libremente se extendía por las calles.
Judy sintió una paz diferente a la del deber cumplido. Era la paz de la corrección, de haber visto un problema sistémico y haberlo arreglado con el ingenio compartido. Nick, limpiándose la pintura brillante de su traje, comentó con su habitual tono lánguido: «¿Ves, zanahorias? Algunos solo entienden el lenguaje del grifo bien cerrado. Y algunos, como tú y yo, nacimos para saber exactamente dónde apretar». Ambos sabían que mientras hubiera una necesidad básica que pudiera ser monetizada o manipulada, su sociedad particular de policía y zorro seguiría siendo la respuesta necesaria, el equilibrio imperfecto que mantenía a flote la utopía. La resolución de la crisis del agua trajo consigo una nueva capa de complejidad a la ya de por sí densa red de compromisos de Judy y Nick. La prensa, ávida de una narrativa clara tras el breve pánico, los coronó como los guardianes del flujo, un título que a Judy le parecía ridículo, pero que Nick manejaba con una desenvoltura practicada, utilizándolo para obtener mejores tarifas de seguro para sus bienes personales. Sin embargo, el verdadero efecto de este segundo triunfo fue la erosión de su fe en la estabilidad institucional. Si un recurso tan fundamental como el agua podía ser manipulado por una codicia tan transparente, ¿qué tan segura estaba realmente la armonía de la ciudad? Judy comenzó a notar que su trabajo en la comisaría se centraba cada vez menos en la prevención del crimen y más en la mitigación de las consecuencias del fallo estructural. Su enfoque metódico, pulido en sus años de formación y perfeccionado en la persecución del arquitecto, la llevó a establecer un pequeño grupo de trabajo no oficial dedicado a mapear las vulnerabilidades de la infraestructura crítica de Zootopia. Ella entendía que la ley solo castigaba el acto, no prevenía el desastre, y su nueva obsesión era anticipar el siguiente desastre. Esta dedicación, sin embargo, la alejaba aún más de su vida social, alimentando una soledad profesional que solo Nick parecía notar verdaderamente. Nick, al ver a Judy tan absorbida, reajustó su enfoque. Su rol como asesor de riesgos comenzó a ser menos una fuente de ingresos y más una plataforma de vigilancia. Utilizaba sus reuniones con magnates de la construcción y magnates de la energía para sondear el ambiente. Había desarrollado un oído sutil para el lenguaje de la conspiración, el tono evasivo cuando se hablaba de fondos de reserva, el cambio repentino de tema cuando se mencionaba la antigua red de túneles de servicio. Lo fascinante para Nick era observar cómo los mismos patrones de desconfianza que él había explotado en su juventud como zorro callejero ahora se institucionalizaban en las altas esferas de Zootopia. Su cinismo se había vuelto más analítico, menos reactivo. El nuevo punto de inflexión llegó con una ola de desapariciones menos dramáticas que los robos anteriores, pero más insidiosas. Eran funcionarios de nivel medio, expertos en mantenimiento de sistemas y planificación urbana, que simplemente no se presentaban a trabajar, dejando tras de sí expedientes ordenados y escritorios vacíos. El jefe Bogo lo archivó como renuncias masivas por estrés, pero Judy recordó la fría lógica del arquitecto y la avaricia de Silas. Nadie desaparece sin un motivo, y en Zootopia, el motivo siempre estaba atado al poder o al dinero. La investigación los llevó a un rincón oscuro de la ciudad, un antiguo complejo de laboratorios abandonado en las afueras de Bunnyborough, el pueblo natal de Judy. La ironía no se les escapó. Su lugar de origen, el símbolo de su idealismo inicial, se había convertido en el escenario de una conspiración sombría. Descubrieron que estos funcionarios desaparecidos no habían sido secuestrados, sino reclutados por una organización secreta que prometía un refugio fuera del sistema corrupto de Zootopia. Esta secta, liderada por una exjueza de alto perfil, una leona conocida por su rigidez moral implacable, sostenía que Zootopia era irremediablemente defectuosa y que la única forma de protegerse era aislar a los individuos valiosos y crear una sociedad paralela autosuficiente.
Esta vez, el objetivo no era el caos, sino la deserción total, el escape del experimento social. Los funcionarios desaparecidos estaban siendo utilizados para construir una infraestructura secreta, un arca urbana. La incursión en el complejo fue tensa. No había trampas explosivas, sino trampas psicológicas, cámaras que reproducían recuerdos dolorosos de sus fracasos pasados, diseñadas para quebrar la voluntad de los que se acercaban. Judy tuvo que enfrentarse a imágenes de su propia soledad, mientras Nick se vio atormentado por visiones de su juventud, de los engaños que nunca pudo deshacer. Fue Judy quien rompió el hechizo, no con un grito de guerra, sino con una afirmación tranquila sobre el valor de seguir luchando en el campo de batalla imperfecto, en lugar de huir hacia una utopía forzada. La leona confrontó a Judy con un argumento que resonó profundamente. ¿Por qué luchas por una ciudad que sistemáticamente margina la verdad en favor de la conveniencia? Nosotros ofrecemos la pureza. Judy respondió, con una voz firme que resonaba en el vasto hangar. Porque la pureza sin lucha es esterilidad. Yo no quiero un mundo donde nadie comete errores. Quiero un mundo donde los errores se enfrentan, se corrigen, y donde seguimos intentándolo juntos, incluso cuando es doloroso. Mientras Judy detenía a la leona con una maniobra de desarme fluida, Nick se encargó de convencer a los funcionarios desilusionados. Usando su talento para la persuasión que ahora apelaba al pragmatismo en lugar de la avaricia, les mostró que la deserción era solo otra forma de rendición. Construir un refugio es trabajo duro, sí, pero desmantelar un sistema defectuoso desde dentro es el verdadero desafío. Y créanme, el drama es mucho mejor aquí. Al regresar a Zootopia, el sentimiento era de una victoria agridulce. Habían evitado la fragmentación de la sociedad, pero el incidente había revelado una verdad incómoda. El descontento se estaba volviendo ideológico, no solo económico. Judy y Nick habían demostrado ser los únicos capaces de ver a través de las fachadas, ya fuera el sabotaje tecnológico o la tentación de la pureza autoimpuesta. Se habían convertido, casi sin querer, en los custodios del equilibrio moral de Zootopia, una tarea infinitamente más agotadora que la simple captura de criminales. La ciudad estaba a salvo por ahora, pero el cansancio en los ojos de la pequeña coneja y la sutil melancolía en la sonrisa del zorro sugerían que su verdadera vocación no era la ley, sino la eterna batalla contra la desesperación ideológica. El regreso al ciclo habitual de Zootopia, después de frustrar el plan del arca, fue pesado. Judy se sentía como si hubiera corrido un maratón emocional. La idea de que colegas y expertos, individuos necesarios para el funcionamiento de la ciudad, estuvieran dispuestos a abandonar todo por un idealismo utópico y segregacionista, la había golpeado más fuerte que cualquier amenaza física. En la comisaría, su escritorio se había convertido en un santuario de mapas y diagramas de vulnerabilidades, un reflejo de su necesidad de controlar el caos antes de que se manifestara. Había desarrollado una profunda aversión a lo abstracto. Necesitaba pruebas tangibles, planos que pudiera seguir, porque las ideologías eran demasiado escurridizas. Nick, aunque menos afectado por la moralidad de la deserción, estaba preocupado por la dirección que tomaba la corrupción. Ya no se trataba de dinero fácil o venganza técnica, se trataba de una ruptura filosófica de la sociedad. Su trabajo como asesor le había dado acceso a los círculos más íntimos de la élite y notó que el discurso se había polarizado. Había un sector que creía firmemente que la coexistencia forzada era un error y que la separación organizada era la única vía a largo plazo. Él usaba su reputación de ex estafador astuto para infiltrarse en estas conversaciones veladas, presentándose como un nihilista práctico, alguien que entendía la necesidad de asegurar la propia supervivencia en el colapso inminente. La revelación que precipitó la siguiente crisis no vino de un mapa o un informe, sino de un error humano.
uno de los técnicos que había sido reclutado para el arca y que Judy había logrado convencer de regresar, se presentó en la comisaría con un temblor incontrolable. No traía consigo planos ni amenazas, sino una confesión borrosa sobre un nuevo proyecto en desarrollo, financiado secretamente por un grupo de interés que había estado en las sombras desde el caso Bellwether, un grupo de mamíferos herbívoros de alto poder adquisitivo, hastiados de la volatilidad política y deseosos de asegurar una fuente de alimento ininterrumpida, independientemente de la paz social. Su objetivo era controlar la producción agrícola a nivel metropolitano. El plan era simple y aterrador: no sabotear la ciudad, sino monopolizar su sustento. Estaban adquiriendo silenciosamente vastas extensiones de tierra agrícola periférica y mediante el uso de biotecnología avanzada, estaban desarrollando cepas de cultivos genéticamente modificados resistentes a las plagas locales, pero que requerían un fertilizante especializado y único, producido solo por ellos. Era un control lento, sistémico, un estrangulamiento agrícola. Judy sintió que el aire se le escapaba. Esto era una regresión al miedo básico, al control de la cadena alimentaria que había definido las tensiones iniciales de Zootopia. Su experiencia como granjera, que ella había creído relegada a los recuerdos de la infancia, volvía a ser relevante. Ella sabía que si los agricultores pierden el control de sus semillas y su fertilizante, pierden su autonomía, y Zootopia, la ciudad que se jactaba de su autosuficiencia, se volvería rehén. Nick se sintió incómodo. Su pasado como traficante de productos agrícolas dudosos le proporcionaba una visión demasiado íntima de la avaricia en ese sector. Zanahorias. Esto no es un ataque de infraestructura, es una jugada de mercado a largo plazo. Es aburrido, sucio y legalmente casi intocable, comentó, mientras analizaban la documentación de las nuevas corporaciones fantasma. Pero la mirada de Judy, llena de la indignación pura de quien ha visto la desesperación de los verdaderos trabajadores, lo obligó a comprometerse. Él usaría su red para encontrar el punto de venta ilegal del fertilizante. Si el producto era tan exclusivo, debía haber un mercado negro donde los incautos o los desesperados lo estuvieran comprando a precios exorbitantes. La investigación los llevó a las vastas extensiones de cultivo que rodeaban la ciudad, un paisaje que Judy conocía instintivamente, pero que para Nick era un territorio extraño y peligroso, lleno de peligros rurales que no se resolvían con un diálogo ingenioso. Encontraron el centro de distribución clandestino en un antiguo silo reutilizado, camuflado bajo la apariencia de una granja orgánica certificada. El enfrentamiento fue menos una batalla y más una infiltración compleja. Judy, vestida con ropa de granjero, se hizo pasar por una compradora desesperada, mientras Nick utilizaba un dron modificado para mapear la seguridad interna, su mente de estafador calculando el mejor momento para el caos. El líder, un tejón que había ascendido en la política agrícola, defendía su plan como una estabilización necesaria ante la ineficiencia de los pequeños productores. Cuando se activó la alarma, Judy no luchó con la fuerza bruta, sino con el conocimiento. Saboteó el sistema de ventilación que mantenía estables las muestras de fertilizante, amenazando con una reacción química inestable que contaminaría toda la reserva. El tejón, viendo su capital reducido a cenizas químicas, se rindió. Nick, por su parte, había grabado confesiones detalladas de los inversores clave, exponiendo cómo habían usado información privilegiada sobre el clima para manipular los precios de las cosechas anteriores, orquestando la necesidad de su solución biotecnológica. Al final, Zootopia no solo recuperó el control de su suministro de alimentos, sino que Judy consiguió que se implementara una ley de soberanía de semillas, protegida por su conocimiento íntimo del campo. Nick, al entregar las grabaciones a Bogo, no pidió recompensa, sino solo un favor: que la próxima vez que la ciudad enfrentara una amenaza existencial, se le permitiera a él y a Judy tener total autonomía operativa desde el principio. Mirando a Judy, que sonreía exhausta pero triunfante, Nick supo que habían alcanzado un nuevo nivel.
Ya no eran los marginados que resolvían los problemas, sino los únicos a los que la ciudad estaba dispuesta a confiar sus secretos más oscuros y fundamentales. El dúo había sobrevivido a la tecnología, la avaricia y la ideología, y ahora enfrentaban el desafío más primitivo de todos, el control de la vida misma. La victoria sobre el monopolio agrícola fue un bálsamo necesario, pero dejó a Judy con una sensación persistente de que estaban persiguiendo síntomas, no la enfermedad raíz. Su ascenso en el escalafón de la policía se había estancado. Los altos mandos, cómodos con la estabilidad aparente lograda, preferían ver a la heroína del momento ocupada en conferencias sobre seguridad alimentaria, no en excavar en la oscuridad. Esta frustración la hizo más dependiente de Nick como su verdadero socio en la resolución de problemas. Su apartamento se había convertido en un improvisado centro de comando, lleno de pizarras blancas, llenas de conexiones entre el arquitecto, Silas y ahora los inversores agrícolas, buscando el hilo conductor. El cerebro maestro que parecía orquestar todas las crisis desde la sombra. Nick, por su parte, estaba navegando una compleja red de culpa profesional y alivio. El hecho de que los especuladores agrícolas hubieran aprendido a manipular sistemas complejos lo hizo reflexionar sobre su propia transición. ¿Era él solo un criminal más sofisticado o su habilidad para entender la malicia sistémica lo hacía inherentemente diferente? Utilizaba sus conexiones en el submundo corporativo para descubrir quién estaba asesorando a estos nuevos consorcios. Se dio cuenta de que el verdadero poder no residía en quien ejecutaba el plan, sino en quien podía vender la narrativa de la necesidad, la justificación para el control. Su encanto, que antes era una herramienta para evadir la ley, ahora era un bisturí para diseccionar las mentiras corporativas. La siguiente amenaza no tardó en materializarse, y esta vez fue personal. Comenzó con una serie de filtraciones selectivas de información, documentos altamente sensibles sobre las investigaciones pasadas de Judy y Nick, incluyendo detalles muy privados de su trabajo en el caso Bellwether y sus métodos de infiltración en el caso del arquitecto, comenzaron a aparecer en foros de Internet marginales, acompañados de comentarios que sugerían que Judy y Nick eran de hecho los verdaderos anarquistas que desestabilizaban Zootopia por interés propio. El ataque era quirúrgico, diseñado para destruir su credibilidad y, por ende, su capacidad de actuar. Judy sintió la mordedura del escrutinio público de nuevo, pero esta vez era más veneno que fama. Los herbívoros conservadores de la ciudad la atacaron por su pasado, y los idealistas la acusaron de doble moral por aliarse con un zorro. Se sentía expuesta, como si cada paso en falso de su carrera estuviera siendo magnificado. La presión la hizo tensa, sus movimientos en el campo se volvieron rígidos, temiendo que cada interacción fuera grabada y malinterpretada. Nick se enfureció, una furia fría y controlada que rara vez mostraba. Este ataque no era económico ni estructural, era un intento de borrar el significado de sus victorias. Él entendió inmediatamente que detrás de la filtración no había un solo villano, sino una coalición de enemigos derrotados, unidos por el rencor y financiados por alguien con recursos suficientes para un ataque de guerra de información. Su instinto de supervivencia lo impulsó a la ofensiva cibernética. Junto con un joven y brillante tejón experto en seguridad que le debía un favor considerable, Nick se dedicó a rastrear el origen de las filtraciones. Descubrieron que el centro de operaciones estaba en un lugar que nadie sospecharía, el Centro de Archivos Históricos de la ciudad, un edificio sobrio y venerable administrado por una orden de eruditos mamíferos, cuyo líder era un antiguo historiador, un lince anciano llamado El Cronista. Este lince creía que la armonía de Zootopia era una farsa histórica, una mentira conveniente impuesta a la verdad de la supremacía natural de ciertas especies. Su objetivo era la recalibración moral.
exponer a los héroes de la ciudad como farsantes, para que el miedo volviera a imponer el orden jerárquico. El enfrentamiento final se libró en la sala principal de servidores del archivo. No había persecuciones explosivas, era una batalla de ingenio y velocidad digital. Judy, ignorando las acusaciones públicas, se centró en proteger al técnico que les había ayudado, asegurándose de que estuviera a salvo de cualquier intento de silenciamiento físico por parte de los secuaces del lince. Ella se enfrentó a la seguridad física, utilizando su agilidad para desactivar las trampas de presión y los cerrojos biométricos, mientras Nick se enfrentaba al cronista en el ciberespacio. Nick, en una secuencia frenética, tecleaba para contrarrestar el borrado de datos, utilizando todo su conocimiento adquirido en el engaño digital para engañar a los sistemas del lince. En un momento crucial, cuando el cronista estaba a punto de lanzar un virus que borraría permanentemente los archivos originales de la ciudad, Nick hizo algo inesperado. No atacó el virus. En su lugar, reescribió el código del cronista, forzando al sistema a publicar, en bucle infinito en todas las pantallas públicas, no solo los secretos sucios de Judy y Nick, sino también las grabaciones de las confesiones de Silas y los detalles financieros del arquitecto. El cronista quedó paralizado, viendo su venganza convertida en una exposición total de todos los villanos recientes. Judy, viendo la oportunidad, se abalanzó y recuperó el disco duro central. Al salir del archivo, la luz del día era cegadora. El público estaba abrumado por la revelación de toda la verdad acumulada. La ciudad se quedó en un estado de shock revelador. La imagen pública de Judy y Nick quedó destrozada y luego, paradójicamente, reconstruida sobre una base más sólida, la de transparencia forzada. Habían demostrado que no tenían nada que ocultar, porque sus acciones, aunque a veces al margen de la ley, siempre habían apuntado a proteger a la ciudad de aquellos que buscaban controlarla en secreto. Nick, viendo el cansancio en los ojos de Judy, le ofreció un comentario final mientras caminaban hacia la comisaría. Al final, zanahorias. La mejor defensa contra la mentira es inundar el sistema con demasiada verdad. Es lo único que no pueden procesar. Habían luchado contra la mentira organizada y por ahora habían ganado el derecho a seguir siendo los vigilantes imperfectos de Zootopia. La resaca informativa que siguió a la exposición masiva fue un torbellino de investigaciones internas y audiencias públicas. Zootopia se tambaleó bajo el peso de su propia verdad recién revelada. Para Judy, la exposición de sus métodos, aunque restauró su credibilidad funcional ante Bogo, significó una pérdida de la inocencia profesional que tanto le había costado mantener. Había cruzado más líneas grises de las que estaba dispuesta a admitir, y ahora esas líneas estaban grabadas en el registro público. Se sentía vigilada no solo por la prensa, sino por cada oficial en la comisaría, cada uno sopesando si ella era una heroína o una amenaza latente. Su concentración se volvió obsesiva. Si el sistema iba a escudriñar cada uno de sus movimientos, ella se aseguraría de que cada acción fuera inatacable en su propósito final. Nick, extrañamente, encontró una extraña catarsis en la revelación total. Para él, exponer la verdad de los otros era la validación definitiva de su propia vida vivida al margen de las reglas. El cronista, en su intento de destrucción, le había regalado la cobertura perfecta. Como asesor de riesgos, Nick se posicionó como el experto que entendía la podredumbre desde dentro, el único capaz de navegar el nuevo panorama de desconfianza. Utilizó esta posición no solo para defender a Judy de las represalias internas, sino para desmantelar sistemáticamente las redes de influencia que habían financiado a sus enemigos, todo bajo la apariencia de evaluaciones de vulnerabilidad. Su encanto se había transformado en una herramienta de ingeniería social a gran escala. Sin embargo, el verdadero peligro no residía en la exposición de los viejos villanos, sino en la reacción de la estructura de poder a la repentina pérdida de control narrativo.
La élite que financiaba las crisis, los que veían en el caos una oportunidad para reestructurar la ciudad a su favor, comprendieron una lección crucial. Los métodos de Judy y Nick eran demasiado efectivos y demasiado impredecibles. Si querían imponer un orden duradero, necesitaban neutralizarlos no con amenazas externas, sino con la burocracia más sofocante posible. El siguiente ataque fue un asalto a la jurisdicción. Se aprobó una nueva y vasta legislación, impulsada por un lobby que citaba la necesidad de estandarizar las investigaciones de alto perfil tras el reciente caos. Esta ley, aprobada con una celeridad sospechosa, redefinió drásticamente las competencias del Departamento de Policía, segregando las investigaciones de alta complejidad sistémica a una nueva agencia recién creada, la Oficina de Estabilidad Metropolitana, dirigida por un ex burócrata glaciar, un oso polar conocido por su adhesión férrea al protocolo y su aversión al pensamiento lateral. De la noche a la mañana, Judy y Nick fueron despojados de sus casos más interesantes. Sus nuevas funciones se limitaron a la supervisión de infracciones menores y al entrenamiento de nuevos cadetes en procedimientos de papeleo. Para Judy, el regreso a la monotonía era una tortura activa. Sentía que le habían quitado el aire, obligándola a operar dentro de cajas que ella misma había ayudado a construir, solo para ver cómo otros las llenaban de ceniza. Su frustración se manifestó en una rigidez inusual con los cadetes, exigiéndoles una perfección que ella misma solo había alcanzado bajo presión extrema. Nick vio el movimiento como una declaración de guerra sutil. «Nos han puesto en cuarentena, zanahorias», le dijo una tarde en un café, observando cómo el oso polar inspeccionaba la comisaría con ojos fríos. «No pueden despedirnos sin causar un escándalo, así que nos están enterrando vivos en la mediocridad administrativa». Nick se negó a rendirse a la pasividad. Su misión se convirtió en encontrar la debilidad legal o estructural que permitiera a la Oficina de Estabilidad Metropolitana operar fuera de la supervisión. Utilizó sus contactos para acceder a los borradores de la ley y los archivos de financiamiento, descubriendo que la nueva oficina estaba siendo financiada con fondos desviados de proyectos de infraestructura críticos, lo que la hacía, irónicamente, extremadamente vulnerable a sabotajes sutiles. La oportunidad surgió cuando la Oficina de Estabilidad intentó, en su afán por demostrar su valía, intervenir en un caso de fraude menor que Judy y Nick habían estado siguiendo de forma paralela, un pequeño desvío de fondos destinados a la reparación de los antiguos túneles de metro, los mismos que el arquitecto había temido que colapsaran. El oso polar, confiando ciegamente en sus informes estandarizados, ignoró las advertencias de Nick sobre la antigüedad y el peligro real de esos túneles. Judy y Nick actuaron por cuenta propia, utilizando su autoridad residual y su conocimiento del terreno olvidado. Se adentraron en las entrañas oscuras de Zootopia, mucho más allá de donde la burocracia se atrevía a mirar. En el laberinto subterráneo encontraron no solo el fraude, sino la evidencia de que los fondos robados estaban destinados a financiar la propia estructura de la Oficina de Estabilidad, no para hacerla más segura, sino para blindar a sus líderes contra cualquier investigación futura. En el enfrentamiento final, en una caverna llena de tuberías chirriantes y vapor, Judy no luchó contra un conspirador ideológico o un ladrón, luchó contra la indiferencia institucional personificada en un par de subalternos del oso polar. Ella usó su tamaño para forzar una vía de escape y recuperar los registros financieros robados. Nick, con una maniobra arriesgada, logró enviar un mensaje cifrado a la prensa, no acusando directamente al oso polar, sino filtrando los planos de los túneles defectuosos, haciendo evidente que la nueva oficina estaba poniendo en peligro a miles de ciudadanos por su incompetencia burocrática. Al final, la Oficina de Estabilidad Metropolitana fue suspendida en medio de la indignación pública. Judy y Nick no fueron reintegrados a sus antiguos puestos de alto perfil, sino que se les concedió algo mucho más valioso:
un nuevo departamento creado a su medida, la Unidad de Investigación de Vulnerabilidades Sistémicas, con autonomía presupuestaria y jurisdicción sobre cualquier caso que implicara una amenaza a la infraestructura o la confianza pública, libre de la interferencia del protocolo rígido. Mirándose en el espejo polvoriento de un vagón de metro abandonado, sabían que habían ganado la batalla contra la inercia. Zootopia siempre encontraría nuevas formas de sofocarlos, pero ellos siempre encontrarían una grieta más profunda para respirar y luchar. La esperada secuela de Zootopia, ambientada 5 años después de los eventos de la original, nos sumerge de nuevo en la vibrante metrópolis donde mamíferos de todas las especies conviven, o al menos eso parece en la superficie. Esta nueva entrega, centrada en la consolidación de la carrera de Judy Hopps y la redefinición profesional de Nick Wilde, explora con una madurez sorprendente las complejidades de la integración social en un entorno que, si bien ha avanzado, sigue luchando contra sesgos profundamente arraigados. Judy Hopps, ahora un referente dentro del Departamento de Policía de Zootopia, ha ascendido, pero su ímpetu inicial choca con la burocracia institucional. Su trayectoria, inspirada en la idealista persistencia que la llevó de ser una coneja de campo a romper barreras en la gran ciudad, se ve ahora matizada por el agotamiento. La película retrata cómo la lucha contra el prejuicio se transforma de una batalla épica y visible, como el caso de los carnívoros desaparecidos, a una guerra silenciosa contra la inercia administrativa y la microagresión cotidiana. La motivación de Judy ya no es solo probarse a sí misma, sino mantener viva la llama del optimismo en un sistema que tiende al conformismo. Se nota la influencia de narrativas policiales más sobrias, donde el héroe debe aprender que ganar la guerra no significa ganar cada escaramuza. Por su parte, Nick Wilde navega una transición profesional fascinante. Su experiencia como estafador callejero, que en la primera película fue presentada como un obstáculo moral, aquí se revela como un activo invaluable. La secuela profundiza en cómo su conocimiento de los bajos fondos y su habilidad para leer a las personas son herramientas cruciales para la investigación. Su rol, que en la primera parte era el de compañero escéptico, evoluciona hacia el de un consultor informal, el contrapunto cínico pero esencial para la pragmática Judy. La química entre ambos se ha asentado, transformándose de una amistad explosiva a una sociedad profesional profundamente dependiente del entendimiento mutuo, casi simbiótica. Se percibe la inspiración en dúos de detectives clásicos, donde la mente lógica se apoya en la intuición callejera. El nuevo conflicto central, que se despliega a través de una serie de robos tecnológicos sofisticados que amenazan la infraestructura de energía de la ciudad, permite a los guionistas abordar temas contemporáneos como la dependencia tecnológica y la brecha económica. Zootopia se expande geográficamente, introduciendo distritos que representan nuevas divisiones de clase, enfocándose en las especies que históricamente han sido marginadas, no por ser depredadores o presas, sino por su nivel socioeconómico. El villano de turno no es un monstruo impulsado por la rabia biológica, sino un cerebro estratégico que explota las vulnerabilidades del sistema interconectado de la ciudad. Este giro hacia el crimen de cuello blanco o tecnológico es un reflejo de la madurez narrativa del universo fílmico, alejándose de la alegoría directa hacia una crítica más matizada de la sociedad moderna. Visualmente, la película es un deleite. La dirección artística utiliza la arquitectura para reflejar el estatus social. Las zonas de alta tecnología brillan con un artificio que oculta la precariedad de las áreas periféricas, que Judy y Nick deben explorar. El diseño de vestuario de los nuevos personajes secundarios refleja tendencias de moda que sugieren una evolución cultural en Zootopia, pero también una superficialidad creciente. La banda sonora, manteniendo el pulso urbano de la original, incorpora matices de jazz y electrónica que subrayan la tensión y el ritmo acelerado de la investigación, funcionando como un personaje silencioso que marca el pulso de la urbe.
En esencia, Zootopia 2 funciona como una secuela responsable. No rehace la historia de la primera, sino que la utiliza como plataforma de lanzamiento para explorar las consecuencias a largo plazo del cambio social. Demuestra que la utopía es un proceso constante de mantenimiento, donde la vigilancia y la empatía deben ser ejercidas diariamente, no solo durante las grandes crisis. Es una reflexión inteligente sobre cómo la esperanza se confronta con la realidad burocrática y cómo los verdaderos héroes son aquellos que eligen seguir luchando en el tedio del día a día. La evolución de Judy Hopps es palpable. Ya no es la novata impetuosa que se lanza sin mirar atrás. Ahora, su coraje se canaliza a través de una paciencia forzada, una cualidad que, irónicamente, tuvo que aprender de su propia familia en la granja de zanahorias, pero que ahora debe aplicar contra la indiferencia del ayuntamiento. Se nota el peso de las expectativas. Cada error suyo es magnificado en los medios, alimentando a aquellos que desean verla fracasar, o peor aún, regresar a su vida anterior en la zona rural. Sus interacciones con el jefe Bogo son menos confrontacionales y más cargadas de respeto profesional mutuo, aunque la tensión subyacente sobre la justicia y la rapidez de los procedimientos nunca desaparece del todo. Hay una escena particularmente conmovedora donde Judy visita brevemente su antigua granja, y la luz tenue del establo resalta la fatiga en sus ojos, un recordatorio silencioso del alto precio del éxito urbano. Nick, por su parte, se ha convertido en el ancla emocional de Judy, a menudo compensando su tendencia a sobrecargarse con trabajo. Su carisma, antes usado para la manipulación, ahora se emplea para ganarse la confianza de testigos reticentes y figuras sombrías que solo responden al lenguaje del engaño sutil. Su arco narrativo explora la redención no como el abandono total de su pasado, sino como su integración constructiva. El traje que viste ahora es elegante, pero funcional, muy alejado de sus camisas de florales de la primera película, simbolizando su aceptación de las responsabilidades que conlleva su nueva vida al lado de la ley, aunque sus gafas de sol sigan siendo un escudo protector. Cuando trabaja encubierto, su capacidad para adoptar identidades efímeras es magistral. El espectador siente una mezcla de admiración y temor por su fluidez moral, recordando que la línea entre el defensor y el defraudador es más delgada de lo que parece. El antagonista de esta entrega, un astuto zorro gris especializado en ingeniería de sistemas y manipulación algorítmica, sirve como un espejo oscuro para Nick. Este nuevo villano, cuyo nombre resuena con una frialdad calculada, representa la nueva cara del crimen. Sofisticado, invisible y despersonalizado. Su motivación no es el tribalismo animal, sino la creencia nihilista de que la estructura social de Zootopia es inherentemente frágil y merece ser desmantelada por aquellos lo suficientemente inteligentes para verlo. Las persecuciones son menos físicas y más mentales. Hay secuencias tensas donde Judy debe descifrar códigos mientras Nick intenta desactivar una trampa social diseñada para hacer que la policía parezca incompetente ante el público. Esta dinámica eleva la película de un misterio policial a un thriller de ciberseguridad con tintes de crítica social. La dinámica entre la pareja se enriquece con pequeños gestos, una taza de café preparada exactamente como le gusta a Nick, o un comentario sarcástico de él que solo Judy entiende como una señal de preocupación genuina. Se nota la influencia de películas de socios que entienden que la confianza se construye en los silencios compartidos y en la certeza de que el otro siempre tendrá su espalda, incluso cuando difieren en el método. Esta conexión es el verdadero corazón latente de la película, proporcionando calidez frente al frío entorno tecnológico que amenaza con absorber a la ciudad.
El filme consigue que el público se preocupe menos por si atraparán al villano y más por si Judy y Nick lograrán mantener su integridad y su amistad a flote mientras navegan las aguas turbulentas de la ambición y la vigilancia constante. La exploración del entorno urbano se profundiza considerablemente. Zootopia ya no es solo un crisol de especies, sino un ecosistema estratificado por la economía y el acceso a la información. El diseño de producción subraya esta división mediante el uso contrastante de la iluminación. Los sectores financieros y tecnológicos están bañados en una luz artificial, blanca y estéril, que sugiere una prosperidad inalcanzable, mientras que los barrios más antiguos, habitados por especies de menor estatura o menos influyentes, están sumidos en sombras cálidas pero densas, llenas de vida comunitaria, pero al margen del poder central. Este contraste visual no es un accidente. Refuerza la idea de que la integración lograda tras los eventos de la primera película se ha estetizado, cubriendo nuevas formas de exclusión. La presión sobre Judy se manifiesta en su agotamiento físico y emocional, transmitido a través de primeros planos sutiles que capturan el parpadeo lento o la tensión en sus orejas. Su idealismo ha sido templado, pero no extinguido. Ahora se alimenta de una obstinación casi desesperada. La película dedica tiempo a mostrar su rutina fuera del trabajo, revelando una soledad incómoda. Sus intentos de mantener amistades fuera del círculo policial fracasan a menudo porque los demás mamíferos no logran comprender la intensidad de su compromiso o la carga de ser la cara del cambio. Es en estos momentos de vulnerabilidad que la presencia constante, aunque a veces silenciosa, de Nick se vuelve vital. Nick Wilde brilla en su rol de mediador entre el orden formal y el caos necesario para operar fuera de él. Su habilidad para la negociación se ha refinado hasta convertirse en un arte performático. Observamos secuencias donde utiliza el encanto de zorro pícaro como un camuflaje, desarmando sospechosos con halagos calculados antes de exponer la verdad. Esta transformación profesional es un comentario sobre la aceptación social. La ciudad tolera y necesita su lado oscuro, siempre y cuando esté debidamente enmarcado por el uniforme moral de la ley. La película sugiere, con una ironía mordaz, que la verdadera integración no es que todos se vuelvan iguales, sino que la sociedad aprenda a aprovechar las habilidades que antes condenaba. El conflicto tecnológico obliga a la narrativa a reflexionar sobre la naturaleza de la depredación en el siglo XXI. El villano zorro no busca morder o devorar presas, busca despojar a todos de su control sobre su propia vida digital, un depredador de la privacidad y la infraestructura. Esto permite que las especies más pequeñas, que tradicionalmente se habrían sentido vulnerables físicamente, experimenten una nueva forma de impotencia sistémica. Judy, entrenada para combatir amenazas físicas y biológicas, debe aprender rápidamente el lenguaje del código y la vulnerabilidad de la red, un desafío que la obliga a depender aún más de la mentalidad analítica y oportunista de Nick. Es una simbiosis forzada, donde la inteligencia emocional de Judy se encuentra con la inteligencia técnica y callejera de Nick. La banda sonora, especialmente durante las infiltraciones nocturnas, utiliza pulsos electrónicos bajos y reverberantes, evocando una sensación constante de estar siendo observados. Hay momentos de silencio cargado durante las interacciones entre Judy y Nick, donde el sonido ambiental de la ciudad, el tráfico lejano, el goteo en un callejón, se amplifica, sugiriendo que el verdadero drama reside en la tensión no verbal entre ellos y en la vigilancia invisible que pende sobre sus cabezas. La película concluye sin ofrecer una solución utópica sencilla. La victoria se siente provisional, un respiro ganado con gran esfuerzo, lo que le otorga una resonancia más profunda y duradera en el panorama de la animación adulta. La expansión del universo narrativo introduce a varios personajes secundarios que sirven como espejos oscuros o brillantes de la lucha de Judy y Nick.
Destaca especialmente una comadreja, jefa de seguridad en una de las principales corporaciones tecnológicas afectadas, cuya actitud corporativa y fría representa la nueva forma de prejuicio, el elitismo basado en la aptitud técnica y la exclusión por irrelevancia económica. Esta comadreja ve a Judy como una reliquia del pasado, una policía de mano dura, anclada en métodos analógicos, y a Nick como un riesgo constante de inestabilidad moral. Su desdén es educado, envuelto en jerga empresarial, lo que lo hace más difícil de combatir directamente que el odio abierto de los antagonistas anteriores. La presencia de este personaje obliga a Judy a refinar sus habilidades de negociación diplomática, aprendiendo a citar protocolos y métricas para defender la validez de su enfoque empírico. Nick, en contraste, encuentra un aliado inesperado en la subcultura de los artistas callejeros y programadores marginales que operan en los límites del sistema. Estos individuos, a menudo especies consideradas insignificantes en la jerarquía económica de Zootopia, poseen el conocimiento técnico clandestino necesario para rastrear al villano principal. La habilidad de Nick para moverse entre el lujo pulcro de los rascacielos y el submundo digital de los callejones le permite recolectar información de manera orgánica, utilizando favores pasados y su reputación de lobo entre ovejas para obtener acceso. Hay una escena memorable donde Nick utiliza una vieja maniobra de distracción callejera, una apuesta amañada, para conseguir la clave de acceso a un servidor, demostrando que la astucia de la supervivencia sigue siendo su arma más potente, aunque ahora la dirija hacia fines justos. Emocionalmente, la película profundiza en el tema de la confianza heredada. Judy comienza a cuestionar si su éxito se debe enteramente a su mérito o si su ascenso fue facilitado, en parte, por la necesidad del Departamento de Policía de tener un rostro inocente visible después del escándalo de los carnívoros. Esta introspección la hace más vulnerable a las manipulaciones del villano, quien explota esta duda sugiriendo que ella es solo una marioneta más del sistema que pretende ser justo. La reacción de Nick ante esta crisis de identidad es puramente protectora. Él defiende la autenticidad de su esfuerzo, recordándole que, aunque el sistema tenga sus fallas, su decisión de ser mejor es genuina. Este intercambio solidifica su vínculo, mostrando que su apoyo no se basa en admiración ciega, sino en el conocimiento profundo de las luchas internas del otro. El clímax de la película traslada la acción de las calles a una estación de energía automatizada, un espacio frío y desprovisto de vida animal orgánica, simbolizando la amenaza de una sociedad totalmente dependiente de la máquina. La secuencia final no es una pelea física tradicional, sino una carrera contra el tiempo donde cada personaje debe ejecutar una tarea especializada. Judy lidiando con la seguridad perimetral, Nick infiltrándose en el núcleo de datos y el apoyo técnico de los nuevos aliados. La resolución final es agridulce. El apagón se evita, pero la infraestructura de Zootopia queda expuesta como inherentemente vulnerable, dejando una pregunta abierta sobre si la ciudad podrá alguna vez construir un sistema verdaderamente seguro o si siempre será susceptible al siguiente genio oportunista. La resonancia temática de Zootopia 2 se extiende hasta la representación sutil de las especies más pequeñas, aquellas que en la primera película apenas eran figuras de fondo en la inmensidad de la urbe. Ahora, la amenaza digital pone en relieve su particular vulnerabilidad. Las ardillas, ratones y pequeños mustélidos, que dependen enteramente de la estabilidad de la red para sus sistemas de microcrédito y distribución de alimentos especializados, son los primeros en sufrir las consecuencias del sabotaje algorítmico. La película nos muestra imágenes desoladoras de pequeños comercios cerrados, no por la violencia, sino por la imposibilidad de procesar transacciones. Esto añade una capa de urgencia moral a la misión de Judy y Nick.
Ya no solo se trata de atrapar al criminal, sino de restaurar la confianza en el tejido económico que sostiene a los más débiles. Judy, al enfrentarse a esta nueva forma de injusticia, experimenta una profunda empatía que la impulsa a dedicar tiempo a interactuar con las comunidades afectadas, a pesar de las objeciones de sus superiores que desean mantener el foco en el gran golpe. Su regreso a la lógica de la policía comunitaria, aquella que la definió al inicio de su carrera, es un acto de rebeldía contra la dirección que toma el cuerpo policial, cada vez más enfocado en tácticas de alta tecnología y menos en el contacto humano. Ella se convierte en la defensora de los daños colaterales invisibles del cibercrimen, utilizando su fama para visibilizar sus problemas ante los medios. Nick, con su pasado de oportunista, entiende íntimamente esta dependencia del sistema y su fragilidad. Su habilidad para desenvolverse en el submundo le permite establecer una red de informantes entre aquellos que se sienten traicionados por la promesa tecnológica de Zootopia. Su perspectiva es pragmática, el sistema falló, y quien puede navegar sin él es quien sobrevive. Es notable cómo el guión utiliza a Nick para criticar la hipocresía de la élite tecnológica. Él, un ex estafador, posee una integridad más clara sobre las reglas del juego sucio que los nuevos villanos, que se disfrazan de innovadores respetables. Su vestimenta, que combina la pulcritud policial con detalles de cuero gastado o amuletos callejeros, simboliza su permanente estado de equilibrio precario entre el orden y el caos. La influencia de películas de espionaje y thrillers políticos es evidente en el manejo de la información. Gran parte de la tensión se construye a través de secuencias de vigilancia y contravigilancia, donde la ciudad misma se convierte en un personaje hostil. El clímax técnico se resuelve gracias a un acto de engaño puro, orquestado por Nick, que requiere que Judy abandone temporalmente su estricta adherencia al protocolo. En ese momento crucial, la coneja debe confiar plenamente en la intuición moralmente ambigua del zorro, aceptando que la línea entre la legalidad y la eficacia a veces necesita ser difusa para proteger la sociedad en su conjunto. La aceptación de esta zona gris es la verdadera madurez profesional de Judy y la consolidación final de su sociedad con Nick. La conclusión de la investigación deja un sabor persistente de ambigüedad moral que es, quizás, la mayor fortaleza de esta secuela. El villano, al ser finalmente capturado en una escena que combina la frialdad de un centro de datos con la desesperación de un desahuciado, no ofrece un gran discurso de redención ni una explicación simplista de sus motivos. Su derrota se siente menos como el triunfo absoluto de la justicia y más como un simple parche temporal en una estructura inherentemente defectuosa. Esta sensación de provisionalidad resuena profundamente con la propia Judy, quien al contemplar la ciudad desde la ventana de su apartamento, se da cuenta de que cada victoria solo expone la siguiente capa de corrupción o desigualdad oculta. La relación de los protagonistas alcanza un nuevo nivel de entendimiento tácito. Las escenas posteriores a la captura están desprovistas de celebración ruidosa. En su lugar hay un cansancio compartido y un reconocimiento silencioso del sacrificio personal que implica mantener el idealismo a flote en un entorno tan complejo. Nick le prepara a Judy su infusión de hierbas favoritas sin que ella lo pida, un gesto que habla más de su compromiso mutuo que cualquier declaración formal. Él ha abrazado su rol de protector y facilitador, mientras que ella ha aprendido a valorar la flexibilidad y la perspectiva lateral que él aporta, reconociendo que la ley pura a menudo es ineficaz sin el toque humano, y a veces ilegal del ingenio callejero. El impacto a largo plazo en el departamento de policía es sutil, pero significativo. Si bien los líderes prefieren archivar el incidente como un simple acto de terrorismo cibernético aislado, la influencia de Hobbs y Wild obliga a una revisión interna de los protocolos de respuesta a amenazas no físicas. Se les asignan recursos limitados, lo que Judy interpreta como un reconocimiento a medias de su trabajo. Este es el nuevo campo de batalla.
la lucha por la asignación de presupuestos y la definición de lo que constituye una amenaza seria en una metrópolis que se transforma más rápido de lo que sus leyes pueden seguir. La película se despide con un plano de Zootopia al amanecer, donde las luces de los rascacielos todavía brillan, pero ahora se perciben menos como un símbolo de progreso y más como una red eléctrica vulnerable que requiere vigilancia constante. La música se suaviza, pasando del ritmo frenético del thriller a una melodía reflexiva y melancólica. Se establece que el camino hacia una verdadera utopía no es lineal, sino un ciclo interminable de identificación de fallas, corrección y el inevitable surgimiento de nuevos desafíos. Judy y Nick no son solo policías, son los guardianes necesarios de una promesa que siempre está al borde de romperse. El desarrollo de la carrera de Judy Hopps se enfrenta ahora a la sombra de su propio éxito pasado. La película explora cómo la fama adquirida tras el incidente de los nocturnos se ha convertido en una jaula dorada. Los ciudadanos esperan que sea infalible y cualquier error administrativo o juicio apresurado es magnificado por los medios de comunicación, ansiosos por vender titulares sensacionalistas sobre el conejo que quiso ser demasiado. Este escrutinio público genera una ansiedad palpable en Judy, que se manifiesta en una tendencia a ser excesivamente cautelosa en sus procedimientos, lo que irónicamente retrasa la rapidez necesaria para resolver los nuevos crímenes tecnológicos. Su idealismo se ha erosionado, reemplazado por una comprensión cínica de que la percepción pública es, a menudo, más importante que la verdad procesal. Esta lucha interna se refleja en su interacción con su familia. Las visitas al hogar son tensas, ya que sus padres, aunque orgullosos, no comprenden la presión constante de operar bajo el microscopio de la opinión pública. Nick Wilde, siempre el maestro de la adaptación, utiliza esta atención mediática a su favor. Su conocimiento de cómo funcionan las narrativas le permite manipular sutilmente la cobertura informativa para proteger a Judy de los ataques más mordaces. Su rol ha evolucionado hacia el de un estratega de relaciones públicas informal para su propia unidad. En el campo, Nick sigue siendo la fuerza disruptiva necesaria. Su valentía no reside en la carga frontal, sino en la capacidad de infiltrarse en entornos donde la autoridad formal de Judy sería inmediatamente rechazada. La película resalta su fluidez entre mundos. Puede negociar con un informante carnívoro en un bar clandestino, con la misma naturalidad con la que asiste a una reunión de coordinación con el teniente Grisoli. Esta dualidad es la clave de su éxito y la fuente de su agotamiento silencioso. Mantener dos vidas tan contrastantes exige una energía constante. La trama de la secuela introduce una crítica velada a la gentrificación y la exclusión digital. Los nuevos distritos desarrollados para especies tecnológicamente avanzadas, como los roedores especializados en microelectrónica y las aves rapaces gestoras de datos, han marginado a las especies más grandes o menos alfabetizadas digitalmente, que antes encontraban su lugar en la industria manufacturera o de servicios tradicionales. El villano, al atacar la red, está atacando específicamente la infraestructura que sostiene a esta nueva élite, pero los daños colaterales afectan desproporcionadamente a los menos conectados. Este nuevo conflicto social obliga a Judy y Nick a adoptar metodologías mixtas. Judy debe organizar redes de ayuda comunitaria para asegurar que los recursos básicos lleguen a las especies marginadas por la caída del sistema, mientras Nick utiliza su red de contactos de la vieja escuela para obtener información física que los satélites y los algoritmos no pueden registrar. Visualmente, la película utiliza el contraste de la niebla tecnológica sobre Zootopia. Cuando el sistema está comprometido, una neblina digital, representada como una interferencia visual sutil en las pantallas y los reflejos, envuelve partes de la ciudad, simbolizando la desorientación y la pérdida de control. La música, en las secuencias de investigación, adopta tonos de sintetizador fríos y disonantes,
muy alejados del optimismo de la partitura original, subrayando la atmósfera de paranoia y la sensación constante de que la civilización tecnológica es una fachada delgada sobre el caos potencial. La dimensión emocional del vínculo entre Judy y Nick se tensa aún más bajo el peso de sus nuevas responsabilidades y las expectativas públicas. Se percibe una sutil incomunicación en los momentos de descanso, ya no hay tiempo para los juegos inocentes o las bromas ligeras que caracterizaron su inicio. Ahora, sus interacciones se centran en la logística de la supervivencia profesional y personal. Cuando Judy duda sobre si sus motivaciones siguen siendo puras, es Nick quien actúa como su ancla a la realidad tangible, recordándole a través de anécdotas de su vida pasada que la bondad es una elección activa, no un estado natural inherente a una especie. Esta reafirmación constante, a menudo entregada con una sonrisa ladeada que oculta preocupación genuina, es el verdadero motor de la narrativa. El trabajo de Nick, en particular, exige un sacrificio constante de su recién adquirida paz. Para mantener su cobertura y acceder a información sensible en los bajos fondos tecnológicos, debe frecuentemente actuar de manera que roza la línea de la ilegalidad, poniendo a prueba los límites de la tolerancia del Departamento de Policía hacia él. Hay una secuencia tensa donde Nick debe engañar a un antiguo socio, un tejón especializado en hardware ilícito, y el acto de traición, aunque necesario para la misión, deja a Nick visiblemente afectado. Este conflicto interno, la necesidad de usar el engaño para lograr la justicia, es el precio que paga por su redención, un precio que Judy a veces encuentra difícil de aceptar o comprender plenamente desde su posición más estructurada. El antagonista, con su enfoque en la manipulación algorítmica, obliga a la ciudad a confrontar el prejuicio interno que no tiene que ver con la biología. La película revela que los sistemas de vigilancia y asignación de recursos, diseñados para ser objetivos, están sesgados a favor de las especies que históricamente han tenido mayor acceso a la educación y capital. El villano explota estas fallas estructurales preexistentes, argumentando que la igualdad de Zootopia nunca fue más que una redistribución superficial de poder. Esta crítica al neoliberalismo disfrazado de progreso tecnológico resuena en la desesperación de los pequeños comerciantes que ven sus negocios esfumarse por un error en una base de datos. La cinematografía en estos segmentos se vuelve más claustrofóbica. Cuando Judy y Nick investigan los sótanos de los servidores o los pasajes de mantenimiento olvidados bajo el distrito financiero, el espacio se reduce, la luz natural desaparece y la paleta de colores se torna monocromática, dominada por los verdes y azules fríos de las pantallas de diagnóstico. Esto contrasta fuertemente con los vibrantes planos generales de la ciudad iluminada, sugiriendo que el verdadero peligro no reside en lo que se ve, sino en lo que se oculta tras la infraestructura y el código. La película es un estudio magistral sobre cómo el miedo moderno se manifiesta no a través de garras y colmillos, sino a través de la vulnerabilidad de la conexión permanente. La conclusión de la película se cimienta en una realización compartida por ambos protagonistas. La utopía de Zootopia es inherentemente frágil, y su mantenimiento requiere un acto de fe diario más que una simple aplicación de la ley. Tras neutralizar la amenaza digital, el silencio que acompaña su regreso a la comisaría es denso, cargado de las verdades incómodas que descubrieron sobre la ciudad. Judy, observando los informes que clasifican el incidente como un fallo de seguridad en lugar de un ataque intencional, siente una frustración profesional profunda. Ha aprendido que desmantelar un sistema corrupto es más difícil que desmantelar un arma. Requiere una paciencia burocrática que choca con su naturaleza impulsiva. Esta resignación controlada es su nuevo rasgo definitorio. Nick, por su parte, ha internalizado la lección de que el crimen sofisticado exige una sofisticación similar para combatirlo. Su perspectiva se ha agudizado.
Ya no se sorprende ante la facilidad con que el poder corrompe las buenas intenciones, ya sea a través de la avaricia o el elitismo intelectual. En un momento revelador, él sugiere a Judy que la verdadera victoria no es la captura del villano, sino la influencia que logran ejercer sobre la narrativa posterior. Utiliza su conocimiento de la manipulación mediática para filtrar selectivamente información que favorezca la percepción de Judy como una líder competente, mientras mantiene en la sombra las tácticas cuestionables que él mismo empleó para lograr los resultados. Este acto de lealtad silenciosa es la máxima expresión de su compromiso. La película no teme mostrar las secuelas personales. Judy experimenta breves episodios de insomnio, atormentada por la posibilidad de que el villano tuviera razón sobre la falsedad de la coexistencia. En estos momentos, Nick no ofrece frases motivacionales, simplemente se sienta con ella, compartiendo un silencio cómodo que reafirma su presencia inquebrantable. Su lenguaje corporal ha evolucionado. La distancia física entre ellos se ha reducido a cero en sus momentos de reposo, contrastando con la tensión de las escenas de acción. Esto simboliza que, mientras Zootopia lucha contra las amenazas externas e internas, su propia alianza es el refugio seguro y constante. El final, más que un cierre, se siente como una pausa estratégica. La cámara se aleja mientras Judy y Nick caminan juntos bajo las luces de neón, no hacia una oficina decorada, sino hacia un restaurante de carretera en el límite de la ciudad, un lugar neutral donde las reglas de la alta sociedad no aplican. Están agotados, pero firmes. La belleza de esta secuela reside en su negativa a caer en la trampa de la resolución perfecta. Han salvado a Zootopia de un colapso tecnológico, pero han aceptado que la lucha contra el prejuicio sistémico, el elitismo y la complacencia es una labor continua, un trabajo de desgaste constante que requiere, irónicamente, de un zorro cínico y una coneja idealista trabajando en perfecta y desgastada sintonía. La secuela cierra su ciclo temático con una meditación melancólica sobre el legado y la continuidad del cambio social. El impacto duradero de la colaboración entre Hobbs y Wilde se manifiesta en la formación de un programa de mentoría informal, inspirado por su propia dinámica. Vemos a una nueva generación de cadetes, algunos de especies tradicionalmente subrepresentadas, observando a Judy y Nick con una mezcla de asombro y escepticismo. Judy, al guiar a estos jóvenes, insiste en la importancia de la ética y la transparencia, aunque su propia experiencia reciente la ha hecho más consciente de lo fácil que es corromper esos ideales bajo presión institucional. Su rol se ha transformado en el de una arquitecta de la reforma desde dentro, un proceso lento y frustrante comparado con la acción directa que añora. Nick, reacio inicialmente a la idea de la enseñanza formal, encuentra su nicho al instruir a los reclutas sobre lectura de personas y la identificación de narrativas falsas. Su método es eminentemente práctico, utilizando ejemplos de los casos más recientes, siempre con la condición de que los estudiantes entiendan que la legalidad es solo una de las herramientas, no el fin último. Su habilidad para desmitificar la autoridad y enseñar a navegar las zonas grises del sistema lo convierte en un instructor excepcionalmente efectivo, aunque a menudo controvertido ante la vieja guardia del departamento. Es en estos momentos cuando se aprecia que su pasado como estafador no fue un desvío, sino la formación de campo necesaria para entender la psique depredadora y manipuladora a nivel estructural. La película establece un contrapunto entre la amenaza biológica del pasado, el miedo a la naturaleza depredadora, y la amenaza estructural del presente, el miedo a la obsolescencia y la exclusión digital. Este cambio de enfoque asegura que la franquicia evite la repetición y se posicione como una alegoría relevante para las preocupaciones contemporáneas de la sociedad. La ciudad de Zootopia, al intentar resolver sus problemas de convivencia con soluciones tecnológicas y administrativas, inadvertidamente crea nuevas formas de segregación.
El mensaje final es que el prejuicio muta y se adapta, y la vigilancia debe ser constante no solo contra la malicia obvia, sino contra la indiferencia sistémica. En la escena final, antes de los créditos, Judy y Nick se encuentran en una azotea con vistas a Savannah Central. El diálogo es breve, cargado de la intimidad forjada en el peligro compartido. Han sobrevivido a otra crisis, pero la paz es precaria. Judy comenta con una media sonrisa que, a pesar de todo, sigue viendo el potencial de una utopía real, aunque ahora entiende que es un horizonte que nunca se alcanza del todo. Nick, apoyado en la barandilla, simplemente asiente, sus ojos reflejando la luz de la ciudad. Solo tenemos que asegurarnos, dice, con su tono característico entre broma y seriedad, de que la próxima vez que intente colapsar, estemos aquí para hacer la venta de entradas y el cobro de peaje. Es un reconocimiento de que su trabajo nunca terminará y que su alianza, forjada en la desconfianza y cimentada en el respeto mutuo, es la única constante confiable en la metrópolis en perpetua evolución. La evolución del entorno de Zootopia hacia una dependencia casi total de la infraestructura digital introduce una nueva capa de vulnerabilidad que se explora a través de los ojos de los personajes secundarios, especialmente aquellos que antes eran invisibles en la narrativa central. Especies como los perezosos, históricamente relegados a un estereotipo de lentitud en los servicios gubernamentales, ahora se convierten en figuras cruciales debido a su conocimiento de los sistemas heredados, aquellos que el villano tecnócrata consideraba obsoletos. La película nos muestra a una joven perezosa, empleada en el archivo físico de licencias, cuya lentitud metódica resulta ser la clave para encontrar un fallo de seguridad que los sistemas automatizados habían pasado por alto. Este giro narrativo subvierte las expectativas y celebra la diversidad de talentos y ritmos, sugiriendo que la velocidad y la modernidad no son siempre sinónimos de eficacia. Judy, al reconocer el valor de esta perspectiva más lenta y deliberada, experimenta un momento de profunda humildad profesional. Ella se da cuenta de que su enfoque, acelerado y basado en la inmediatez de la acción, era funcional para los crímenes del pasado, pero inadecuado para las amenazas contemporáneas que requieren paciencia y análisis profundo. Este aprendizaje se manifiesta en su interacción con los superiores, donde ya no exige recursos basándose en la urgencia emocional, sino que presenta informes detallados y respaldados por las observaciones de las especies marginadas por la prisa tecnológica. Es una transformación de la heroína de acción a la líder política astuta. Nick, cuya carrera se basa en la lectura rápida de intenciones y la explotación de puntos ciegos, se encuentra en una posición incómoda cuando se enfrenta a la lentitud del sistema heredado. Su impaciencia inicial con los perezosos y otros lentos es palpable, pero pronto aprende que su lentitud es una forma de resistencia contra la obsolescencia programada. Utiliza su carisma para motivar a estos personajes a compartir información, prometiéndoles que su conocimiento será valorado y que no serán descartados por la nueva élite tecnológica. Su arco culmina cuando él mismo debe ralentizar su ritmo, forzándose a esperar la información crucial, lo que le provoca una ansiedad casi física, mostrando que incluso el zorro más adaptable tiene sus límites en la paciencia. El diseño de sonido juega un papel fundamental en esta etapa. Cuando la ciudad opera bajo la amenaza del sabotaje, los sonidos ambientales se distorsionan. Los clics de los teclados suenan demasiado rápidos, los anuncios de servicio público son interrumpidos por estática, y el ritmo musical se vuelve ansioso y sincopado. En contraste, los momentos de colaboración con los perezosos están acompañados por un sonido sorprendentemente claro y orgánico, casi pastoral. Un oasis auditivo en medio del caos digital.